Bitcoin ha caído más de un 50% desde máximos históricos, y lo peor es que gran parte de los mercados financieros continúan mostrando fortaleza, porque seguimos teniendo a las principales bolsas y empresas cerca de máximos históricos. El oro ha tenido un crecimiento espectacular en 2026, y otros activos continúan atrayendo mucho capital. Pero el problema de verdad es que la mayoría se centra únicamente en Bitcoin en lugar de ver todo con un poquito más de perspectiva, porque al fin y al cabo tenemos una imagen que está empezando a dar señales claras de que el dinero está empezando a rotar y que Bitcoin podría cambiar de tendencia antes de lo que muchos se imaginan. Por eso mismo en este vídeo vamos a analizar lo que está ocurriendo realmente con el dinero, pero a nivel global, porque entender este proceso puede ser la clave para poder anticipar el próximo gran movimiento del mercado. ¿Qué pasa con Bitcoin versus otros activos? Lo primero que tenemos que hacer es poner esta última corrección en contexto y compararla con todo lo que está ocurriendo en el resto de mercados financieros. Porque mientras Bitcoin no levanta cabeza, el oro ha alcanzado máximos históricos superando los $5.000 por onza, con más de un 100% de subida desde el 2024. Y cuando comparamos Bitcoin con el oro, desde finales del 2024 este indicador va cuesta abajo y sin frenos, y ha registrado una bajada de nada más y nada menos que un 60%, dejando ya claras señales de que el oro está comportándose bastante mejor durante estos momentos de incertidumbre. Pero este no es el único ejemplo, porque las bolsas estadounidenses también han mostrado bastante fortaleza. Por ejemplo, el S&P 500 ha roto máximos históricos en muchas ocasiones durante este año, mientras que otros gigantes tecnológicos como por ejemplo Nvidia, Microsoft, Meta o Broadcom han continuado liderando el mercado y concentrando gran parte de los flujos de inversión. Y es que si ampliamos el foco todavía más, vemos que esto no solo es en los Estados Unidos, porque muchos índices internacionales también han mantenido tendencias alcistas, lo que refleja que el dinero sigue entrando en muchos activos financieros alrededor del mundo. Pero si el dinero sigue entrando en los mercados financieros, ¿por qué no hay interés en Bitcoin? Pues algunos afirman que los inversores institucionales han dejado de verlo como una oportunidad atractiva. Otros que el mercado está siendo manipulado por los grandes fondos, por los emisores de ETFs o por los principales actores de Wall Street, para así presionar el precio a la baja y poder acumular más antes de ver una nueva subida. Y aunque estas teorías podrían tener cierto sentido, todas tienen un problema en común, que no explican lo que está ocurriendo con el resto de activos. Además, si llevas ya un tiempo invirtiendo, sabrás que cada vez que Bitcoin baja más de un 30, 40, 50%, ya aparecen cientos de titulares anunciando que ha muerto. Porque esto yo ya lo he visto en 2018 y en 2022. Y además es que siempre se repite el mismo patrón y muchos inversores también cometen el mismo error, porque se obsesionan solo en el precio, en los halvings o en comparar Bitcoin con otros activos. Pero esta vez hay un factor que es determinante y que depende de lo que se conoce como el flujo del dinero. Y cuando hablamos del flujo del dinero no me refiero a cómo los inversores van moviendo su dinero entre diferentes activos en función del entorno económico, sino que en determinados momentos el capital busca refugio en activos considerados más seguros, como por ejemplo el oro o la deuda pública, mientras que en otros periodos se desplaza hacia inversiones con mayor riesgo y potencial de rentabilidad, como las acciones tecnológicas o Bitcoin. Porque aunque resulte difícil de creer, cuando estás perdiendo dinero, cuando tu posición de Bitcoin cae, siempre hay otro inversor que sí está ganando dinero y moviendo ese capital hacia otros activos. Por eso mismo, si queremos entender por qué Bitcoin ha tenido este comportamiento durante los últimos meses, primero tenemos que encontrar dónde está todo ese dinero. La curva de riesgo. Para entender bien cómo se mueve el dinero tenemos que hablar del riesgo, porque aunque a simple vista pueda parecer que cada activo se mueve de una forma independiente, la realidad es que la mayoría de inversiones pueden colocarse dentro de una misma escala en función de dos factores: el riesgo que asumen los inversores y la rentabilidad que esperan obtener. Y todo ello fluctuando a través de lo que se conoce como la curva de riesgo, de tal forma que a la izquierda de esta curva tenemos los activos menos arriesgados, pero que también son los que menos rentabilidad potencial ofrecen. Y luego, según avanzamos hacia la derecha, van apareciendo cada vez activos más arriesgados, pero que van ofreciendo una mayor rentabilidad. De hecho, mira, para que lo entiendas bien, si lo vemos con los ejemplos de antes, a la izquierda del todo podemos encontrar los bonos, que al final ofrecen rentabilidades bajas de un 3 al 4% actualmente y que tienen un nivel muy bajo de riesgo. Luego, si quieres ir avanzando, podemos encontrar un activo como por ejemplo el oro, que nos ofrece algo más de rentabilidad, pero sigue siendo más volátil y arriesgado. Luego ya tenemos todas las acciones, aquellas grandes empresas consolidadas
consolidadas con una estructura muy establecida y un potente recorrido en el sector, como puede ser Apple o Google. Y a la derecha le siguen aquellas empresas más pequeñas, como por ejemplo las tecnológicas basadas en sectores como la inteligencia artificial, que son más volátiles pero que también ofrecen más rentabilidad a un mayor nivel de riesgo. Y ya más a la derecha todavía podemos encontrar ahí a Bitcoin, un activo que por supuesto es más arriesgado si lo comparamos con todos los que acabamos de mencionar, y aunque su potencial de crecimiento sea mayor, se encuentra a la derecha de toda la curva de riesgo en nuestro ejemplo. Vale, Hugo, pero ¿qué cojones tiene que ver todo esto con el movimiento de Bitcoin? Pues bien, porque cuando las condiciones económicas son favorables, el capital suele desplazarse hacia la parte más arriesgada de la curva en busca de mayores retornos. Sin embargo, cuando aumenta la incertidumbre o aparecen mejores oportunidades en activos más seguros, ese mismo dinero comienza a retroceder y a buscar refugio en posiciones más defensivas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo, porque durante los últimos meses los activos que mejor se han comportado son los que están en la parte más conservadora o incluso intermedia de esta curva de riesgo. El oro, por ejemplo, ha absorbido cantidades enormes de capital. Los bonos han recuperado protagonismo en determinados momentos, y muchos inversores han preferido mantener posiciones en grandes compañías consolidadas antes que asumir el riesgo adicional que implica invertir en Bitcoin. Vamos a ver, en otras palabras, que el dinero está cambiando de posición dentro de la propia curva de riesgo. ¿Por qué se mueve el dinero en la curva de riesgo? Para que puedas entender por qué el dinero se mueve dentro de la curva de riesgo, todavía nos falta una pieza que es fundamental, que son los tipos de interés. Pero ¿qué pintan los tipos de interés en todo esto? Pues porque están muy asociados a la rentabilidad. Mira, para que lo puedas entender bien, a la hora de invertir, los grandes fondos e instituciones se centran principalmente en la rentabilidad. Es decir, más allá de la volatilidad del activo que deciden comprar o del riesgo que quieran asumir, lo que buscan los grandes inversores es obtener una mayor rentabilidad posible asumiendo la menor cantidad de riesgo posible. Imagínate, por ejemplo, que un inversor puede obtener cerca de un 5% anual prácticamente sin riesgo comprando deuda pública estadounidense en un escenario donde apenas hay inflación. Pues en este caso, para poder justificar inversión en activos que son mucho más volátiles como las tecnológicas, las small caps o Bitcoin, el potencial de rentabilidad tiene que ser significativamente superior. Si es que míralo de esta manera, ¿para qué te vas a jugar tu rentabilidad o tu reputación apostando en activos que son más arriesgados y volátiles que pueden llegar a caerte un 30% más, cuando los bonos te están dando un dinero muy interesante sin asumir nada de riesgo? Sin embargo, con los tipos bajos, si la misma deuda pública apenas ofrece un 0 o un 1%, la situación ya cambia por completo, porque de repente los inversores se van a ver obligados a buscar oportunidades en activos cada vez más arriesgados para proteger su patrimonio frente a la inflación y obtener rentabilidades más atractivas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante los años posteriores a la pandemia, porque entre otras cosas teníamos los tipos de interés prácticamente en cero, y claro, mantener dinero en efectivo o en deuda pública pues apenas generaba rendimientos, y eso hizo que grandes cantidades de capital se fueran desplazando hacia activos más agresivos. Y por aquel entonces las acciones tecnológicas se dispararon, el capital riesgo vivió uno de los mayores boom de la historia, y Bitcoin y las criptomonedas, como ya sabrás, protagonizaron uno de los mercados alcistas más grandes vividos hasta la fecha. Pero claro, la situación a día de hoy es completamente diferente, porque después de vivir varios años con la inflación elevada, los bancos centrales se vieron obligados a subir los tipos de interés de una forma muy agresiva, lo que cambió por completo las reglas del juego para los grandes inversores. Por eso, si ampliamos un poquito el análisis y miramos más allá de Bitcoin, vas a poder entender que en muchas ocasiones lo que condiciona el precio depende del movimiento de capital, de los tipos, de las rentabilidades y del nivel de riesgo. Por eso mismo es muy importante prestar atención a los llamados rendimientos reales, es decir, cuál es la rentabilidad que obtiene un inversor cuando descuenta la inflación. Porque sí, puedes pensar que si los bonos dan un 5% anual es una gran inversión, pero claro, si durante ese periodo los precios han subido un 6%, la realidad es que has perdido poder adquisitivo y tu rentabilidad es negativa. Dicho ya de otra forma, el dinero no es que haya abandonado Bitcoin porque dejara de funcionar o no fuera interesante. Lo ha hecho durante los últimos años porque han aparecido otras alternativas que ofrecían una mejor relación entre el riesgo y la rentabilidad. La pregunta ahora es, ¿volverá el dinero a Bitcoin? Durante los últimos años y especialmente después de la pandemia, la deuda pública estadounidense se ha disparado hacia niveles que apenas hace unas décadas parecían imposibles. Y ojo que esto es un problema muy grande para el gobierno, ya que con los tipos de interés altos, cada nueva emisión de deuda y cada refinanciación obliga al gobierno a pagar más intereses. Y ya si encima la deuda es grande, pues también mayor va a ser la factura que hay que afrontar cada año.
De hecho, es que si observamos la evolución de los pagos por interés del gobierno estadounidense, se han convertido en una de las partidas de gasto que más rápido han estado creciendo dentro del presupuesto federal. Y claro, esto genera un problema bastante evidente, porque mantener los tipos de interés elevados, pues sí, ayuda a combatir la inflación, pero es que al mismo tiempo hace cada vez más costoso financiar la montaña de deuda que no deja de crecer. Por eso, muchos analistas creen que va a ser cuestión de tiempo y tarde o temprano vamos a ver los tipos más bajos de los que tenemos actualmente. Y si ese escenario ya termina por materializarse, las consecuencias podrían ser muy importantes para los mercados financieros. Básicamente porque si los tipos de interés comienzan a bajar mientras la inflación sigue presente, entonces los rendimientos empezarían a reducirse. Es decir, que si los bonos empiezan a dar menos rentabilidad y la inflación es cada vez mayor, pues va a llegar un momento en que invertir en bonos sea igual a perder poder adquisitivo cada año. Y claro, cuando esto ocurre, el dinero se desplaza nuevamente hacia zonas más arriesgadas de la curva en busca de mejores oportunidades. Pero ojo, que esto no significa ni mucho menos que Bitcoin vaya a subir mañana de la noche a la mañana, ni que las correcciones hayan terminado. Pero sí que nos ayuda a entender un poquito mejor que la caída de Bitcoin no tiene por qué interpretarse como una señal de debilidad estructural del mismo activo, porque en muchos aspectos simplemente podría estar reflejando el entorno macroeconómico en el que nos encontramos actualmente. Por eso mismo merece la pena observar las variables que realmente condicionan el movimiento de capital, como los tipos de interés, la inflación, los rendimientos reales y la dirección hacia la que se está moviendo el dinero dentro de la curva de riesgo. Porque el dinero nunca desaparece, simplemente cambia de lugar. Y claro, si las condiciones que han favorecido al oro, a los bonos y a otros activos durante los últimos meses empiezan a cambiar, no sería ninguna sorpresa ver cómo parte de ese capital termina regresando exactamente al mismo lugar del que salió, a Bitcoin. Espero que te haya gustado este vídeo, déjame como siempre tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo. Save to invest and have healthy pockets.